Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el Alzheimer por parte de la asignatura de Biología Molecular. Los integrantes somos Janet Marisela, Paloma Jazmín, Jonathan Alberto, su servidora Celina y Diego Armando. Como definición, pues el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Esto quiere decir que va a haber una pérdida progresiva de las neuronas con interconexiones funcionales. Pero, según la OMS, el Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se van a desarrollar lentamente y van a ir progresando con el tiempo hasta que son tan graves que van a interferir con la vida cotidiana de las personas que lo padecen y de los familiares cercanos a estas. Como epidemiología tenemos que hay una mayor incidencia a los 65 años y estos están en mayor frecuencia en el sexo femenino. Tiene una tasa de mortalidad de 11.800 muertes por cada 100.000 habitantes al año y más de 10 millones de personas que viven en el continente americano lo padecen. Su origen es esporádico. El 1% es de origen autosómico dominante, pero se han tenido artículos donde mencionan que también puede ser autosómico recesivo, pero es muy raro. Y las mutaciones van a ir relacionadas con el péptido beta amiloide. ¿Qué es esto? Bueno, el beta amiloide forma parte de las placas mieloides y tiene un peso molecular de 4 kilodalton y este es eliminado en el cerebro. Existen dos tipos, el tipo 40 y el tipo 42. El tipo 40 es el que tiene mayor prevalencia en el cerebro con un porcentaje de 80-90%. De ahí, cuando se juntan una gran cantidad de proteínas, va a generar una toxicidad en las neuronas que van a impedir el funcionamiento de estas. Y estas proteínas son 4. Las dividimos en proteínas precursoras de amiloide o APP, proteína tau, genes de presenilina 1 y 2 y gen de apolipoproteína I o ApoE. La primera, la proteína de precursor amiloide, es la encargada de la sinapsis neuronal. Es decir, esta va a ser la principal en las componentes de placas amiloides en el cerebro y va a tener pues la presencia de las conexiones neuronales. Más de 30 mutaciones de esta se considera que se originan son causantes del Alzheimer de inicio temprano. La segunda también es causante de inicio temprano. La proteína tau tiene un peso molecular de 55 a 70 kilodaltons y esta va a estabilizar los microtúbulos manteniendo la forma celular y así como también va a servir como vía de transporte axonal, teniendo una importante participación pues también en la sinapsis, ¿no?, neuronal. Los genes de presenilina 1 principalmente, este es el que tiene una mayor prevalencia a más temprana edad, en una media de 43 años. Es el causante y pues también se relaciona con su función celular en el ciclo celular y en la apoptosis. Tiene una persistencia totalmente del 100% de los síntomas. Y el tipo 2, esta también tiene una mutación asociada con el Alzheimer de inicio temprano. Y ya por último, el gen de apolipoproteína E o ApoE es el único de estas 4 que se relaciona con un inicio más tardío, es decir, pues la enfermedad va a ser progresiva, se van a notar los síntomas hasta muy tarde de la edad, ¿no? Y se va a relacionar también con el mecanismo de la hemostasis del colesterol y va a ayudar también a eliminar el beta amiloide. Pero cuando hay una falla de este, pues no se elimina como tal y si hay una sobrecarga de péptido beta amiloide. Bueno, de mi parte es todo. Más adelante les vamos a seguir hablando sobre este tema interesante. A continuación vamos a hablar acerca de las bases moleculares de la enfermedad de Alzheimer, las cuales se dan principalmente por dos proteínas, lo cual es el péptido beta amiloide, con las cuales se van a formar las placas beta amiloide, y las proteínas tau, las cuales van a ser las consecuentes para formar los ovillos neurofibrilares. Comenzando por lo que es la proteína beta amiloide, es importante mencionar que esta tiene un peso molecular de 4 kilodaltons. Esta se va a eliminar en el cerebro o puede ser transportada hacia la periferia. Y también es importante recalcar que existen dos especies de la misma. Uno que se encuentra en la posición 40, las cuales son las más abundantes, y otras que se encuentran en la posición 42, las cuales tienden a ser
hidrofóbicas y fibrilogénicas, y las cuales son las principales que se van a depositar en el cerebro. Ahora, es importante mencionar que la función de estas es que son el componente principal de las placas seniles, como ya lo había mencionado, y también estas pueden ser el producto del procesamiento proteolítico de una proteína transmembranal, perdón, la cual se denomina proteína precursora amiloide, o APP en su abreviatura, la cual cumple una función que está relacionada con procesos de adhesión celular. Ahora, pasando a lo que son ahora sí la formación de placas amiloides, podemos observar el esquema de aquí arriba en el cual se observa la formación de ovillos y la formación de placas, y esta se da en la periferia o en lo que es transmembranal, en donde podemos ubicar aquí en lo que es esta proteína precursora amiloide, la cual tiene dos vías. Puede ser la normal, la cual la APP puede ser secretada por alfa secretasa, que es la que observamos aquí, la cual va a integrarse y va a pasar a gamma secretasa, en la cual se va a liberar beta amiloide y en fragmentos de 39 a 43 aminoácidos, la cual después va a permanecer en estado soluble, y esta va a pasar al líquido cefalorraquídeo, que es donde habitualmente se puede obtener los niveles que tenemos en el cuerpo por medio de una función de extracción de líquido cefalorraquídeo. Y esta va a tener una función neuroprotectora de proteína precursora amiloide alfa. O bien, también existe pues la otra ruta, que es ya cuando se da en la enfermedad de Alzheimer, que puede ser secretada por beta secretasa, la que observamos por debajo, y esta va a pasar a gamma secretasa para luego agregarse formando fibras amiloides insolubles. Como mencioné, estas siempre son insolubles, pero se pueden, perdón, solubles, pero se vuelven insolubles cuando alcanzan un umbral de concentración. La formación de estas fibras va a ser desencadenada por la presencia de chaperonas como la acetilcolinesterasa y la alipoproteína J, así como también como con otros componentes como pueden ser metales que actúan con una acción redox, como pueden ser el hierro o el cobre. También por mutaciones de secuencias de beta amiloide, como pueden ser las que se denominan Dutch o las que se denominan Flemish. Estas fibras de beta amiloide son las que constituyen las placas seniles, las cuales van a ser localizadas en las neuronas, en los espacios, y estas van a bloquear lo que es la función de las neuronas en los individuos afectados con Alzheimer. Y también se pueden encontrar en los vasos sanguíneos cerebrales y meningios, produciendo la angiopatía amiloide cerebral. Algo importante de resaltar antes de pasar a lo que es la formación de los ovillos por medio de proteína tau es que las placas amiloides pueden comenzar a formarse entre 30 a 20 años antes de que aparezcan los síntomas de dicha enfermedad. Ok, prosiguiendo ahora con la proteína tau, que es la siguiente proteína precursora de esta enfermedad, es importante mencionar que esta proteína es una fosfoproteína que se va a localizar en el axón y fisiológicamente va a tener la función de brindar estabilidad a estos microtúbulos. Si nos vamos al esquema, ahí están presentes, van a estar bien acomodaditos, no va a haber ningún desorden, y pues los van a mantener bien ensamblados, van a estar estables, una buena estructura, y por ende pues van a tener una buena funcionalidad neuronal. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que mi compañero mencionó de la formación de la placa beta amiloide, hasta este punto está la placa ahí formada. Entonces, esta placa tiene unos receptores que activan unas ciertas sinasas, que estas sinasas van a tener el papel de fosforilar a la proteína tau. Este tipo de sinasas son las que estamos viendo ahí en el esquema que se están mostrando, que es la GSK3 beta, que es la sinasa glicógeno sintetasa 3, y la CDK5, que es la sinasa dependiente de ciclinas. Entonces, al estar presente estas sinasas, ya lo mencioné, que va a ocurrir un proceso de fosforilación. Entonces, esta proteína tau va a estar hiperfosforilada y esto va a provocar que ya no cumpla con su función fisiológica, que es la unión de los microtúbulos. Entonces, por ende, va a haber una destabilización, como lo vemos ahí en la imagen. Y en esta parte, las proteínas tau se van a oligomerizar. ¿Qué quiere decir este proceso? Que todas estas proteínas se van a unir y van a dar la formación de estos ovillos neurofibrilares. Y al estar acumulados de forma intracelular en comparación con la placa que se daba fuera de la neurona, en este caso no, se da aquí en la neurona, se va a generar que pues esta neurona ya no funcione y el organismo, por medio del proceso de apoptosis, va a provocar pues esta muerte de la neurona. Entonces, en este punto, al haber una disfunción de la neurona, pues ya no se va a dar esta sinapsis, ya no se va a dar el transporte neuronal, debido a que pues ya va a haber una atrofia en este tejido. Y pues igual que en la placa, también mencionan que todo este proceso se da entre 10 y 15 años antes de pues, las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Alzheimer. Es por eso que es importante que exista un balance de la fosforilación de esta proteína, que esto se da por una modulación dinámica que va a provocar, al estar alterada, como en el ejemplo de la enfermedad de Alzheimer, pues una destabilización de los microtúbulos. Y en el caso de que no haya patología, pues va a estar estabilizada esta proteína y por ende, pues estos microtúbulos van a estar estables. Yo les estaré hablando de lo que son las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Alzheimer. Estas manifestaciones clínicas van a variar de persona a persona y se van a desarrollar gradualmente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en una enfermedad leve,
La pérdida de memoria va a ser a corto plazo. Estas personas van a tardar mucho en recordar cosas que acaban de hacer. También van a tener dificultad para realizar tareas cotidianas como cocinar o pagar facturas. Y también van a tener problemas para encontrar lo que son las palabras adecuadas o para seguir en alguna conversación. Van a tener como lagunas mentales, etcétera, etcétera. En una enfermedad moderada, la pérdida de memoria ya va a ser un poco más significativa, ya que van a empezar a olvidar lo que son nombres, eventos importantes. También van a tener dificultad para realizar tareas simples, como lo es vestirse o preparar alguna comida, alguna receta, etcétera, etcétera. Y van a tener problemas para la comunicación verbal o por escrito, van a olvidar cómo escribir palabras, cómo decir algunas palabras, etcétera, etcétera. Y van a estar un poco desorientados en tiempo y lugar. No van a saber dónde están o no van a saber qué día es o qué hora es. También en las manifestaciones clínicas severas, en esta los pacientes ya van a tener una pérdida de la memoria completa, incluso de las personas cercanas, van a olvidar el nombre de su papá, de su hermano, de su hermana, etcétera, etcétera. Y van a tener incapacidad prácticamente total o parcial para comunicarse verbalmente o por escrito. Y van a tener ya una dependencia total de otras personas para llevar estas actividades que son cotidianas, como vestirse, comer, cocinar, manejar, ya que ellos pues van a tener una pérdida de memoria significativa y una incapacidad. También va a haber una pérdida de la capacidad para caminar, de moverse y van a necesitar también ayuda para esto. En lo que es las alteraciones morfológicas, macroscópicamente, como lo vemos en esta imagen de la derecha, el cerebro va a tener una atrofia de la corteza, lo que se va a evidenciar como el adelgazamiento de las circunvoluciones y también se va a acompañar de ensanchamiento de los surcos cerebrales. Como lo vemos en esta imagen, el cerebro sano, que es el de la izquierda, se ve completamente normal, con su masa al 100% sana, y en el de la derecha vemos un cerebro como si estuviera seco, como si estuviera, por así decirlo, desinflado, con mucha materia amarillenta y que obviamente no es para nada sana. Hablando un poco de la fisiopatología del Alzheimer, pues esta enfermedad se caracteriza por la acumulación anormal de dos proteínas. La primera es la beta-amiloide, que esta se va a acumular en forma de placas en el espacio que hay entre las células cerebrales. Esto va a interferir en las señales que se transmiten entre estas y por ende va a desencadenar una respuesta inflamatoria que va a dañar aún más estas células. La segunda proteína es la proteína tau, que esta ayuda a estabilizar las fibras de transporte de nutrientes y otras moléculas esenciales. En esta enfermedad, estas se van a acumular de manera de ovillos neurofibrilares dentro de las células y pues esto puede impedir el transporte que les acabo de mencionar. Esto va a conllevar que los pacientes sufran una pérdida constante de acetilcolina, que esta es responsable de que nuestras células del tejido nervioso se comuniquen entre ellas y así podamos pensar, aprender cosas y tener memoria de cosas. Todos estos cambios provocan pues las manifestaciones que van a tener los pacientes, que es pérdida de la memoria, pérdida de la función intelectual y algunos pacientes también llegan a tener pérdida del habla. Pero bueno, ¿cómo se diagnostica? El diagnóstico es clínico junto con las pruebas complementarias que ahorita les voy a hablar, pero la confirmación neuropatológica no se realiza cuando el paciente está con vida, sino al momento de hacer la autopsia es cuando se pueden observar las alteraciones morfológicas del cerebro. La prueba complementaria cognitiva es un test para valorar de manera objetiva la alteración cognitiva que tiene nuestro paciente. La neuroimagen cerebral, pues tenemos la TAC y la resonancia magnética que nos ayuda a saber si hay una pérdida relevante de neuronas en las áreas típicamente afectadas por el Alzheimer. Pero también está la PET, que es la tomografía por emisiones de positrones, que usa sustancias marcadas con pequeña dosis radioactiva para estudiar el metabolismo neuronal o el depósito de amiloide. Y pues bueno, para el tratamiento no se basa en la cura del Alzheimer, porque pues sabemos que no tiene una cura, pero sí se basa más bien en el retraso de la enfermedad. Y pues para eso tenemos los anticolinesterásicos, que estos retrasan aproximadamente de 6 meses a 12 meses la enfermedad. Después tenemos la vacuna AN1792, que esta es como una forma sintética de la proteína beta-amiloide, que con esto se quiere como estimular el sistema inmunológico para evitar que aparezcan nuevas placas y se traten de eliminar las que ya están. Y pues bueno, también chequé que en la actualidad se están realizando investigaciones que se centran en el uso de células madre para poder revertir el impacto del Alzheimer. Estas células no diferenciadas tienen la capacidad de desarrollar pues tejido nervioso. Y estas teorías dicen que así se podría hacer que la enfermedad se detuviera, tal vez no quitando los efectos que ya tiene en el cerebro, pero sí deteniéndola y ya como evitando su proliferación. Y pues bueno, estas son nuestras referencias y pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.